al arresto, la detención preventiva o la instrucción de un procedimiento penal al jefe de la oficina consular. La fiscal es muy clara. Señores, aquí hay que arrestar a esta persona, hay que investigar. Hay un tema con Alicia Ortega, importante, no, importantísimo. Nosotros vamos a demandar a Alicia Ortega como parte del entramado criminal de tráfico ilegal de personas. Y lo digo con toda responsabilidad. Y tengo cómo demostrarlo y cómo probarlo. Alicia Ortega usó las informaciones para desinformar al público, desinformar a las autoridades, y con una entrevista que hubiera sido, que podría haber sido transparente, ¿verdad?, podría haber ayudado a que la República Dominicana, el Ministerio Público, investigara esta situación. Pero ella desinformó totalmente, mutiló la entrevista y se parcializó con estas personas para proteger los intereses de la excónsul Romina Caterina León Santos y los intereses de su madre, la gobernadora Rosa Santos, ¿vale? Ella se parcializó. Ella dijo que no se había, que había quedado con ella para entrevistarse y que no se había entrevistado. Mentira. Ellas, en las organizaciones criminales hay gente que inician en ese proceso, pero hay otros que se van agregando. Las cosas como son, hay otros que se van agregando. Y Alicia Ortega decidió agregarse a esta organización. Y te lo digo con toda responsabilidad y lo vamos a demostrar. Porque si tú ves la comparativa, nosotros, mira lo que pasa. El día que vino Alicia Ortega, en la entrevista que hicimos con Alicia, fueron 5 horas de entrevista, Rafael. 5 horas de entrevista. Y en esas 5 horas de entrevista se hablaron muchísimas cosas. Y una de las cosas que se hablaron, claro, ella está ajena a lo que le viene. Pero yo te voy a dar una pincelada. Alicia Ortega cruzó una línea que no tenía que haber cruzado, ¿vale? Alicia Ortega se parcializó y conspiró con estas personas, que es el crimen organizado, que están dedicadas al tráfico ilegal de personas, para proteger los intereses de la excónsul Romina Caterina León Santos y de su madre, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, ¿vale? Alicia Ortega va a ser, ahora en la demanda que nosotros tenemos preparada, en la ampliación de la demanda, va a ser sometida a la justicia española, ¿vale?, para que nos dé explicaciones de por qué mutiló, de por qué creó una falsa entrevista, por qué no contó la información como es, por qué, nada, por eso mismo, por qué también le vamos a preguntar a Alicia Ortega de la entrevista que hizo, que fueron 5 horas, ¿verdad? Porque solo sacó una parte de la entrevista, muy sencilla, muy ligera, y decidió conspirar en mi contra, difamándome públicamente, ¿vale? Entonces, Alicia Ortega dio una percepción de lo que es la entrevista, de lo que no era la realidad. Porque nosotros, te voy a contar algo, Rafael, nosotros en la oficina donde se hizo la entrevista se grabó todo. Eso no lo sabe Alicia Ortega. Se grabó todo. 5 horas casi de conversaciones. Menos cuando salimos fuera hacia el exterior. 5 horas casi de conversaciones. Y ahí se habló absolutamente todo. Ahí se contaron detalles de cómo llegaban los pasaportes al consulado. Y ella dice no, que simplemente presentó 2 fotos de DHL. Se contaron quiénes los recibían, por qué los recibían, cuándo se mandaban las instrucciones, cómo llegaba el dinero de Mohamed Yousaf a ella. Se explicó absolutamente todo. Cómo Marcel, que fue vicecónsul en el gobierno anterior, cómo Marcel quiso investigar, llamó a la embajada preguntando por ese Belice Contreras, ¿vale? Llamó al consulado de Madrid, a la embajada de Madrid, al consulado de Barcelona y al de Sevilla. Llamó a diferentes consulados para ver si se habían equivocado con ese envío. Y ahí cuento perfectamente cuando la cónsul o la excónsul le dice a ella que no se meta en eso y que cuando lleguen esos documentos que se lo meta a su despacho. En esa entrevista que se hizo con Alicia Ortega se cuentan muchísimos detalles en los cuales, esto es importante, la Procuraduría General de la República podía haber abierto una investigación. ¿Eso nadie lo piensa? ¿Podían haber abierto una investigación? ¿Detalles? Entonces Alicia Ortega manipuló la entrevista totalmente. Cortó parte esencial de la entrevista que podía haber ayudado a una investigación. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos de que Alicia Ortega en un punto, en este camino, se metió dentro de esta organización apoyando a esta madre y cubriendo sus intereses y los intereses del gobierno posiblemente. Ahora, los de ella, los de la excónsul y los de la madre, sí. Por eso Alicia Ortega va a ser sometida a la justicia por ser parte de este entramado criminal. ¿Para cuándo piensan ustedes someter a Alicia Ortega? Bueno, estamos esperando que la Fiscalía ahora reabra y nos haga el traslado a Valencia y ahí entonces nosotros la vamos a citar formalmente desde España para que dé respuesta a la justicia. Y cuando venga aquí
cuando venga aquí, entonces la vamos a someter por difamación en reparación de daños y perjuicios. Porque sí o sí yo busco que esta demanda se maneje en España y que ella tenga que venir a declarar a España delante de una justicia española, no una justicia dominicana, que no tiene parcialidad. ¿Entiendes? Que es totalmente imparcial. Tú vas a demandar a Alicia Ortega formalmente. 2 veces. Sí, claro, Rafael. O sea, ella, mira, si tú te das el contexto de la entrevista, oye, ¿cómo se le ocurre a una periodista que no le recibe la señora, en este caso la excónsul, para una entrevista pública, ¿verdad? Una entrevista formal. Y sin embargo, ella sí permite leer qué linda, una carta de lo que yo hacía, de lo que yo le decía. ¡Ay, qué linda, Alicia! ¡Qué linda, Sin saber si es verdad, si es mentira. Aunque hay un proceso judicial abierto, pero tú no sabes si es verdad o mentira. Sin embargo, todo lo que yo le he demostrado a Alicia Ortega, más de 350 archivos o 370, todos son probados. Toda la documentación que yo aporto está aprobada. Por eso yo hablo y por eso me reciben en los micrófonos, porque hay documentación que la acredita. Pero ella, sin documentación, que puede acreditar una carta de la excónsul, mira, que él hizo que él hizo lo otro. Y encima luego me difamas. Pues ella va a tener que recibir su justicia, su justa justicia de la justicia española. Nosotros la vamos a someter con todo el carácter de la ley, con todo el peso que merece, porque lo que hizo fue engañar al pueblo de la República Dominicana, engañarnos a todo, manipular las conversaciones, manipularlo absolutamente todo. Y mira, y mucho cuidado, yo no le permito a Alicia Ortega hablar de mí absolutamente nada. Y con ella hay que tener mucho cuidado, porque como tiene mecanismos electrónicos de comunicaciones, ella es muy fácil hacer conversaciones que no han sido reales y ella decir que son reales. Ella tiene que tener mucho cuidado con lo que hace ahora, Rafael, y atiéndeme bien, pueblo dominicano. Ella empieza a decir ahí que la campaña política está en las declaraciones, era por micrófono, y yo pedí la transcripción al tribunal, yo te la voy a pasar cuando la tenga, que yo me he cargado la campaña política del presidente Abinader, que si pierde las elecciones, que está en reelección, es por mi culpa, por el tema del escándalo de los visados, que eso es falso, que todo eso es mentira. Que me he cargado la carrera política de su madre, Rosa Santos, que es gobernadora de Santiago, que iba para senadora, y que yo me he cargado la carrera política de ella, que me he cargado también la carrera de Romina Caterina León Santos, porque a ella la cancelaron del consulado, que yo soy el responsable, que ha tenido que poner escolta a la hermana del presidente, por mi culpa, una escolta especial, lo dice ella verbal, que su hija, y oiga bien usted, magistrada, le dijo que su hija es la hermana del presidente de la República Dominicana y el presidente sabe que está ahí declarando. Eso es lo que dice ella. ¿Es lo que le dijo la jueza? Y, oye, sí, y a Romina Caterina León Santos, a la excónsul, que era cónsul ese día. Bueno, ya era excónsul porque renunció. Pero a Romina Caterina León Santos, la fiscalía le ordena el arresto y la detención al jefe de la oficina consular. ¿A la madrastra del presidente Luis Abinader? Sí. Exactamente. A Romina Caterina León Santos. O sea, de ahí a lo que anda corriendo, coño, pero hay mucha diferencia, Rafael. Hay mucha diferencia. La fiscalía le tiene puesto el ojo, ¿entiendes?